Como esta entrevista, bueno, este es Xavi Bonet, esta entrevista como la voy a subir a YouTube, lo primero que vamos a hacer para aquellos que no te conocen, porque aquí ya somos todos tus fans y ya te conocemos, es Ujú. que te presentes, que nos digas quién eres, a qué te dedicas y después cuáles han sido tus últimos logros, tus últimos trabajos. Perfecto. Pues nada, me voy a presentar, que me hace mucha ilusión estar aquí con toda esta gente tan bonita. Mi nombre es Xavier Bonet, soy ilustrador y autor y bueno, llevo trabajando en este sector ya más de 10 años. Estoy a puntito de los 45, todavía no los tengo, pero estoy a puntito. Y nada, súper contento de poder estar aquí y explicar, pues eso, pues un poquito sobre mi carrera, mi profesión. Mis últimos logros, pues han sucedido estos últimos años. La verdad es que ha sido un cambio bastante importante para mí, que fue cuando pasé de ser ilustrador a tener una autoría completa, que fue con mi obra Lili y Media Luna. La verdad es que estoy súper orgulloso porque fue un trabajo muy duro, pero la verdad es que creo que fue una gran oportunidad para poder expresar y decir cosas que tenía ganas de comentar. Y después eso me ha llevado pues, a otro gran proyecto que, si me lo iban a decir al principio de mi carrera, no me lo creo, que es ser el primer ilustrador nacional que le permiten pues eso, ilustrar todas las cubiertas de la saga de Harry Potter con algunas ilustraciones interiores. Sí, sí, de eso vamos a hablar, madre mía. Además, yo me enteré de eso justo después de decirte lo de... Lo habías publicado en Instagram, pero no me habían salido... Instagram está como está y no me había mostrado las publicaciones. Y cuando yo ya sabía que te iba a entrevistar, me salió de lo de Harry Potter y yo, madre mía, esto merece reel. Madre mía, además te han quedado espectaculares, me encantan. Gracias, Y luego gracias. vamos a hablar de Lili Media Luna también. He escogido algunas páginas para analizarlas. Tú si quieres nos comentarás o no, pero yo voy a resaltar algunas cosillas que me gustan porque también, bueno, lo tengo aquí y me quiero comprar ahora el segundo y es una maravilla, es una maravilla. Entonces, Muchísimas bueno, gracias. ¿cuándo empieza tu interés por la ilustración y la creación de historias? ¿De Ujú. pequeño ya Bueno, te...? sí, realmente yo creo que esto nos suele pasar a la mayoría y es que de pequeños tenemos bueno, pues digamos que como una forma de expresarnos, pues igual que hay gente que se expresa muy bien a nivel de palabra, hay gente que se expresa muy bien con la música, hay gente que se expresa muy bien con la danza, pues hay otras personas que como que sienten como una atracción, ¿no? Por lo que es la parte más artística, dibujar y tal. Y yo me encontré ahí pues un producto donde yo me encontraba muy cómodo y empezaba a dibujar, a dibujar, a dibujar y me sentía muy cómodo, pero no entendía eso como una profesión, sino entendía como un momento donde yo me realizaba. Y eso creo que muchas veces, hoy, a fecha de hoy, intento conectar con esa parte, Sí. porque creo que es súper importante. Es más, tengo en el despacho una foto mía de cuando soy pequeño para que me asegure de que el timón de este barco siempre lo lleva mi yo pequeño. Entonces, cuando empecé, pues eso, pues sobre todo pues a dibujar y tal, pero a medida que te vas haciendo más adulto, pues de repente pues empiezas a tener inputs del mundo real donde ves que hay gente que se dedica a esto. Entonces, yo empecé sobre todo por el mundo de la animación. Yo he Mm, sido una persona que me ha fascinado todo lo que eran los dibujos animados de mi época y bueno, me encantaban. Yo soñaba en dibujar esos dibujos animados. Entonces, tuve un proceso súper bonito porque empalmé lo que era mi infancia con la adolescencia siguiendo dibujando. Porque muchas sí. veces que hay personas que como que generan ciertos vacíos en su carrera, pero yo tuve la suerte de continuar. Sí, siguió siendo como una evasión para mí y una conexión. Sí, Pero hasta que no fui un poquito más adulto, hacia los 20, no entendí que eso podía ser el camino hacia mi profesión. claro. Entonces, adelantándome un poquito a lo que has dicho, lo que me vas a preguntar, Sí, yo no pude, no tuve la suerte en aquel momento, porque en aquel momento estamos hablando de los finales de los 90, principios del 2000, no había ni academias, no existía YouTube, no había cursos de claro. doméstica, no te descargabas pinceles. Es más, yo recuerdo tener un escáner que era como, ¿sabéis? Aquella cosa que es para quitarse los pelos de la ropa. Pues era un Sí, escáner que pasabas por encima del dibujo ostras. y te escaneaba. Y entonces tenías que componer luego la imagen porque quizá... Bueno, era horroroso. Es Entonces tú decir, siempre has ido por lo digital. bueno, yo siempre, o sea, toda mi primera parte siempre era analógica, es decir, Claro. siempre he dibujado en papel, he utilizado pues, todas las herramientas que he tenido en mis manos, pero siempre como me interesó mucho el digital, me Sí, parecía como
como una unidad fantástica para agrupar y permitirme, pues eso, más facilidad y sobre todo ser más rápido y más efectivo en el proceso. La verdad es que no tuve la suerte de poder cursar ningún tipo de estudios, es decir, soy autodidacta por completo Mm. y eso provocó que mi formación fuera muy personal, es decir, coger un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de aquí. Y eso fue un poquito los principios. No me voy a adelantar a cosas que me vas a preguntar, pero eso fue un poquito los principios. Vale, entonces no estudiaste a lo mejor una formación en Bellas Artes, Ilustración o algo por el estilo, sino que fue todo autodidacta. Vale, sí, Ujú. vale, vale, pues eso no lo sabía. Y bueno, ¿cómo empezaste a ganarte la vida como ilustrador? Desde que tú empiezas a estudiar por tu cuenta, ¿cuáles son tus primeros trabajos? ¿Cómo te metes en ese mundo? Vale, mira, aquí hay una cosa muy interesante que yo me gustaría mucho remarcar y es que nunca es tarde para trabajar en esta profesión, nunca es tarde para cumplir tu sueño y dedicarte a esto. Y con esto, ¿a qué me quiero referir? Pues que yo a mis 20 años tenía muy claro que quería trabajar en el mundo de la ilustración o más bien en el mundo de la animación. Y por suerte tuve la oportunidad de trabajar en un pequeño estudio de animación durante, nada, un verano y luego, por desgracia, el estudio de animación cerró sus puertas y es más, pasó una cosa que pasó aquí en Cataluña, que Cataluña tenía una industria de animación bastante potente y de la noche a la mañana cerraron muchos estudios. Por lo tanto, yo me vi afuera y me vi evocado a trabajar de cualquier otra cosa. Por lo tanto, aquí hay un salto temporal de Xavi desde los 20 hasta los 34, en el que yo he estado trabajando en el mundo laboral como informático en una farmacéutica. Fíjate, fíjate. Entonces, yo siempre hablo de una cosa que se llama el efecto boomerang. Con el mundo de la ilustración siempre pasa lo mismo. Te puedes encontrar en algún momento que estás en una etapa personal que es un poco complicada, compleja, te quieres dedicar a esto, y entonces coges el mundo de la ilustración, ese boomerang, lo lanzas bien lejos porque no quieres saber nada de él, porque ahora mismo no eres capaz de afrontarlo, pero llega un día que sin darte cuenta el boomerang te vuelve a dar aquí detrás. Es Sí, decir, es algo que no te puedes deshacer de ello, ¿no? Es sí, como sí. digamos, una dulce condena. Entonces, eso es lo que me pasó a mí. Yo llegué a los 34 y tenía un sentimiento de decir, bueno, yo tengo una capacidad, me gusta expresarme, quiero contar cosas, que creo que es muy importante y me gustaría remarcarlo porque es muy diferente dibujar y hacer cosas bonitas que contar cosas. Sí, Creo que la sí. faena de la ilustración trata más de contar cosas que no de hacer cosas bonitas. Esto se ha distorsionado mucho hoy en día con las redes sociales. Y cuando llegó los 34, pues me planté, dije, ya no puedo más. Entonces intenté ahorrar todo el dinero que pude durante un año, porque en aquel momento yo pues tenía mi segundo hijo recién nacido Sí. y nada, pues empecé esta aventura de tal manera que un día pues decidí pedir una excedencia en mi trabajo, sentarme y decir, bueno, pues nada, Xavier, tienes que generar dinero, tienes que generar dinero. Entonces aquí hubo pues cosas del destino. Empecé a generar un portfolio, la importancia, y seguro que toda la gente que me está escuchando sabe la importancia de generar un buen portfolio. Generé un buen portfolio e intenté ir a una de las ferias de ilustración que había aquí en España, que se Sí, llamaba Illustratur, sí. y tuve la grandísima suerte de conectar con Mark Mills, que es el jefe de la agencia de Plan, una agencia de representación en el Reino Unido, y vio mi trabajo. Al principio me dio algunos detalles, pero no me dijo realmente que me quería la agencia. Por tanto, me volví a Barcelona, mejoré mi portfolio, se lo volví a reenviar y nada, tuve esa grandísima suerte de al mes estar trabajando en un proyecto para Estados Unidos. Qué guay. Qué guay, qué Ujú. guay. Ostras, eso que dices del efecto boomerang, bueno, vuelvo también a cosas que has dicho antes, a mí también me ha pasado, es como que no pudieras huir de lo que quieres. Y luego también, ¿cómo sabes tú esto del portafolio? Lo ibas estudiando tú por tu cuenta, ¿no? ¿Cómo sabías tú cómo tenías que hacer un portafolio, cómo presentarte? Todo eso de manera autodidacta, me parece súper, súper guay. Sí, sí. ¿Hiciste Ujú. algún curso de formación o algo? ¿O fue todo buscando en internet? De cómo tienes que hacer tu portafolio y demás. Exacto. Yo creo que
una de las cosas que a mí me ha dado un punto de vista y me ayuda muchísimo es trabajar de otras cosas, en otros sectores. Algo Claro, que hay sí, gente sí, que lo ve como un hándicap. Yo trabajaba en una farmacéutica donde el control es muy alto, donde hay mucho papeleo, donde se necesitan unos registros muy exactos, donde tienes que ser muy profesional y porque tienes muchas validaciones. Entonces, al llegar a este sector, me di cuenta que todo eso que había aprendido en el sector farmacéutico lo podía aplicar. Por lo tanto, lo primero que empecé es a investigar un poquito esos procesos de investigación que son tan importantes, como otras personas presentaban esos portfolios, qué podía buscar, qué podía encontrar, qué es lo que buscaba esa editorial, qué buscaba ese editor, qué podía yo aportar, cuál era mi visión a la par del editor. Entonces, a medida que yo iba descubriendo eso, iba haciendo ensayos de prueba y error, iba encontrando. Pero lo que sí que me daba cuenta es que una de las cosas que valoraban mucho las editoriales y los agentes eran no solamente mis aptitudes como sí, ilustrador, sino también mi actitud como sí, profesional. totalmente. Sí, Es algo que revaloriza por 10 tu trabajo. Y muchas veces, cuando estamos empezando, estamos muy ofuscados en el proceso, en el trabajo, en cómo será nuestro dibujo. Y muchas veces, simplemente siendo muy profesionales, podemos multiplicar el valor de nuestro trabajo. Y eso me ayudó muchísimo. totalmente. Claro, claro. Sí, además, esto resuena mucho conmigo porque a mí también me pasó que mi fuerza para convertirme en ilustradora se multiplicó cuando había estado unos años dedicándome al diseño gráfico, que sí que es verdad que el diseño gráfico y la ilustración tienen como cosas en común, pero no fue tanto por eso, sino por la práctica de haber tenido contacto con clientes, de ver cómo es trabajar, las necesidades del cliente, poder ponerte en el lugar de, en este caso, los editores, tratándolos como eso, como clientes que son. Entonces sí que es verdad que independientemente de que estés unos años dedicándote a otras cosas que no tengan mucho que ver, sí que aprendes cosas que puedes extrapolar luego y que puedes utilizar luego como ilustrador. Me parece súper interesante eso. Y luego, ay, había otra cosa que te quería. Vale, esto que has dicho de que ilustrar libros no es solo dibujar bonito, sino que también es contar. Esto es una cosa que yo le doy muchísimas vueltas, que reflexiono mucho sobre ello y me tranquiliza mucho cuando pienso en esto de las IA, porque ahora salen como muchas imágenes como muy pulidas con esto, pero que a mí no me dicen nada porque al final no están contando, simplemente tratan de impresionarte en un solo segundo, pero ¿y qué me estás contando? ¿Estoy yo pudiendo conectar con eso? Entonces eso es algo a lo que yo le meto mucha caña aquí en la academia, al saber contar, a la narrativa visual, porque al final ilustrar es eso, no es solo dibujar bonito, es que tienes que saber contar. Y bueno, luego lo vamos a ver en Lili Media Luna, todos los planos que utilizas, todas las técnicas que utilizas para que conectes más con lo que está pasando, que lo haces espectacular. Entonces, bueno, ya hemos hablado un poco de tus primeros pasos. Bueno, ahí ya empiezas a hablar, ya empiezas con editoriales, ya empiezas a tener contacto con editoriales y una vez llegas ahí, ya empieza a salirte trabajo de forma regular como ilustrador. Realmente en el momento que entré en la agencia de representación en Reino Unido, pues me ¿Era pasó Plum una Pudding? cosa. Vale, Antiguamente era Plum Pudding y ahora se llama Plum solo. Plan Pudding. Entonces, una de las cosas curiosas que me pasó cuando accedí a Plum Pudding es que, bueno, pues empecé a tener, pues eso, encargo de trabajos y hice una operación inversa. Es decir, como yo veía que estaba funcionando en el mercado extranjero, ya tenía más potestad para pedir cosas en el mercado nacional. Por lo Claro, tanto, fui a pedir trabajo a un par de editoriales aquí en el mercado nacional. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que me encargaron con la editorial Montena de Penguin, sí, Omnia, que es un libro de Laura Gallego. Entonces, bueno, yo creo que fue también un gran regalo para mí y fue muy, muy, muy importante aprovechar esa oportunidad. Yo creo que toda la carrera de un ilustrador e ilustradora se sustenta a base de peldaños. Cada peldaño te lleva a un siguiente nivel. Todos los libros que tú haces se van a quedar en una estantería para siempre. Por lo tanto, todos hablan de ti. claro. Por eso es tan importante que cuando hagas tu trabajo lo hagas de una manera muy profesional y que lo intentes colocar de la mejor manera que puedas en ese momento, porque es verdad, todos evolucionamos, pero sí que creo que es interesante pensar que todo lo que haces va construyendo, te va llevando un camino. A mí
trabajar en Plan Padding me llevó a Estados Unidos, que Estados Unidos me llevó a trabajar con Penguin, Penguin me llevó a trabajar con Anaya, Anaya me llevó a trabajar con EDB. Es decir, todo es como un proceso que va girando. ¿Cuándo me empezaban a entrar los trabajos? Pues he de decir que no sé si fue un factor de suerte, porque creo que el éxito tiene muchos componentes y uno de ellos es la suerte. Pero sí que creo que tuve este factor porque, bueno, empecé a entrar en una rueda de trabajos, tanto en el mercado extranjero como en el mercado nacional, en el que me vi envuelto y la verdad es que hasta fecha de hoy no he tenido un parón de flujo de trabajo. Qué guay, qué guay. Vale, entonces, una de las preguntas, bueno, esta sección en la que yo ya había llamado clientes, mercado y negocio, ya hemos entrado un poquito en ella, entonces tú sí que estás a favor de las editoriales, tu experiencia con esta agencia, de las editoriales, no, de las agencias. Tu experiencia con esta agencia es buena. No sé si lo has dicho o se me ha y no me he enterado, perdona. ¿Contactaste tú con ellos o contactaron ellos contigo? ¿Contactaron? Vale. Fui yo realmente a través del Illustrator, te daban como una especie te daban una especie de revisiones de portafolio, que por eso es tan interesante asistir a todo este tipo de eventos, porque es una forma Sí, de conectar con editores, verlos cara a cara, porque desvirtualizar ayuda mucho a las relaciones humanas y a conseguir aquello que te propones. claro. Entonces, conseguí una cita con Mark Mills para una revisión de portfolio y fue él el mismo que después de ver mi portfolio dijo, mira, estamos muy interesados en tu trabajo, pero deberías pulir ciertas cosas. Es más, todos estos feedbacks valen oro o Ah, dinero, bueno, como sí que lo quieras. has contado, perdona. Sí, sí, sí que lo has Mm. contado. Vale, vale, sí, sí. Entonces, bueno, es una... digamos que yo os puedo decir que las agencias ni son buenas ni son malas. Las agencias son un vehículo que a veces te puede llevar a sitios que son muy interesantes. Mm, Por ejemplo, yo actualmente ya no estoy representado por Plum. No por nada malo, sino porque simplemente llega un momento que yo considero que yo, pues mi carrera la puedo desarrollar yo solo. ¿Cómo claro. funcionan estas agencias? Que creo que es muy interesante explicar esto. Ellos lo que hacen es, hacen como de hub, te conectan con otras editoriales de otros tipos de mercado, consiguen ese trabajo, te lo pasan a ti y te dicen, mira, te voy a pagar, la editorial está dispuesta a pagarte esto por tantas ilustraciones y nosotros nos quedamos, en este caso, que es algo muy mayoritario dentro de las agencias, un 30% de tus ganancias. Entonces, funciona así. Una vez que tú lo aceptas, recoges el proyecto, tú lo trabajas, ellos te pagan y se quedan el 30%. Entonces, el dinero suele pasar por dentro de la agencia. No va directamente a ti, tú le pagas el 30%. Dentro de las agencias hay una serie de cláusulas, es decir, tú no puedes trabajar en según qué sitios, es decir, siempre hay mercados que lo puedes hacer con uno, con otro. Pues es tan importante cuando nos metemos en una agencia, revisar bien el contrato, las cláusulas que tenemos agenciados, si es todo el mundo, si es exclusivo en un país. Para abrirse el mercado, por ejemplo, en este caso para mí, en el mercado anglosajón, como fue Australia, Canadá, Reino Unido o Estados Unidos, para mí fue una puerta enorme y maravillosa. Y siempre voy a estar muy agradecido a la gente de Plan Padding y sobre todo a Mark Mills de toda esa gestión y cómo pude acabar, pues eso, pues creo que uno de los grandes logros que hice con la agencia fue la novela gráfica del viento entre los sauces y trabajar pues codo con codo pues en otra novela gráfica que está basada en una serie de Netflix, que es Los últimos frikis de la Tierra, y tuve la grandísima suerte de compartir páginas con Lorena Álvarez y con otros autores fantásticos. Ostras, Lorena Álvarez, qué grande. Mm. Sí, sí, qué guay, vale. Entonces, bueno, pues un poco lo de las agencias ya lo hemos tocado. ¿Mediaban en todos tus proyectos o en los de España no? Cuando yo entré en la agencia, hice un contrato blindado para todo el mundo excepto España. ¿Por Sí, qué? Porque España es un territorio donde los precios son diferentes. Por ejemplo, una portada en Estados Unidos se puede llegar a cobrar por 5.000, 6.000 euros o mucho más. Y una portada en España mejor puede llegar a 400, 500 euros. Imaginaros la diferencia de precios abismales que pueden haber. Entonces, ellos no se meten ahí porque directamente no sale a cuenta. claro, Por tanto, el territorio nacional te lo dejan completamente a ti, que es muy bueno porque yo creo que esto funciona de tal manera que tú tienes que
por ejemplo, territorio internacional es muy difícil conseguir repercusión, pero es más fácil conseguir dinero. Y el territorio nacional es más fácil conseguir repercusión, pero es más difícil conseguir dinero. Por lo Sí. tanto, en el equilibrio está el juego. Claro, claro, claro. Este era otro tema, las editoriales nacionales españolas versus las extranjeras, que sí que es verdad. Bueno, simplemente era como corroborarlo, que ciertamente fuera se paga más que aquí en España, que a lo mejor tener a gente aquí en España no, es que no, no sale a cuenta. Yo no sé cómo lo hacen. Hay gente que funciona con agencia de representación y no me salen las cuentas por eso, porque no, si te quitan ya un porcentaje es que ya te quedas sin nada. Claro, por eso creo que tener una visión muy profesional de nuestra profesión es muy importante a la hora de negociar. Yo siempre digo que cuando voy a negociar contratos no va Xavi. Xavi no, ese día no va. Va mi otro Xavi, que es el negociador. Sí, Entonces, que se ocupa. Entonces, intento discernir un poquito esas dos personas porque el problema es que tú cuando te gusta tanto tu faena y tu trabajo, te entusiasmas, te emocionas y puedes caer muchas veces en un sí muy fácil. Por lo tanto, es muy importante pues separar y generar un alter ego que sea negociador y que busques esto, porque es muy diferente el funcionamiento, sobre todo en el territorio nacional. Lo que dices tú, trabajar con una agencia a nivel nacional. Yo conozco agencias a nivel nacional, conozco personas que están trabajando con agencias y es lo que dices tú, a veces no me cuadra, pero sé que también que, bueno, es una profesión muy precaria, no sé, cada uno, como digo yo siempre, esto no es una carrera donde tengas que mirar a las personas que tienes al no, lado, claro. pero sí que es muy importante que te des cuenta que hay gente que está corriendo esta carrera, pues a lo mejor hay gente que va con unas Bambas Air Nike de no sé qué, hay otros que van montados en bicicleta y a lo mejor tú vas descalzo. Por eso es tan importante no compararse nunca con nadie. Sí, sí, sí que es verdad, sí que es verdad. Es muy importante. Sí, a veces a lo mejor hay algún ilustrador que coge muchos trabajos y ves que no para de publicar, pero tampoco sabes a cuánto está cobrando esos trabajos o no los está cobrando o su experiencia. No, no puedes compararte porque cada uno tenemos nuestra propia historia y Circunstancias. entonces, pues eso. Entonces, otra pregunta era, ¿qué papel tienen las redes sociales en tu profesión? ¿Cómo te relacionas con ellas? Ujú. Me han servido para muchas cosas, por ejemplo, ponerme en contacto con gente maravillosa como puede ser tú o con otras compañeras. Me ha servido para adquirir conocimientos, para ver cosas fantásticas. Me ha servido para promocionar mi trabajo, pero también a veces me ha distorsionado, me ha Sí. confundido, me ha hecho sentir muy pequeñito, me ha generado ansiedad. Por lo tanto, es una relación, digamos, de usabilidad. Es Sí. decir, mi relación es yo te uso, red social, como un medio de comunicación, no como un medio paliativo para mí. Es muy importante porque... Uy, se ha ido. ¿me escuchas? Vale, sí, ahora ya. Vale, perdón. Me refería a que es muy importante que las redes sociales no sirvan simplemente para gestionar el nivel de confianza que tenemos dentro. El nivel de Totalmente. confianza tiene que ser algo que viene de por sí, viene en la materia prima. Yo siempre digo que tenemos un sistema operativo y luego vamos colocando updates y vamos actualizando cosas. Por eso es muy importante que en el sistema operativo básico tengamos confianza, porque las redes sociales a veces juegan ese papel extraño. Por eso yo intento navegar hoy en día y creo que está habiendo un movimiento muy fluctuante con las redes sociales que cada vez se ve más entre los ilustradores y las ilustradoras, que es que lo necesitamos, pero a la vez estamos un poco agotados. Sí, Entonces, creo que hay que mantener una especie de nivel de intensidad que no sea ni muy alto ni muy bajo. sí, yo creo que hay, bueno, una práctica que hago yo es que cuando veo que a lo mejor me están afectando negativamente, verlo como desde con perspectiva, en plan, es que no es para esto, no están para que te afecten negativamente. No puede ser, tienes que, como dices tú, usarlas. Yo, por ejemplo, ahora con la academia, lo que hago es tener esta mentalidad de las uso para que la gente conozca que la academia existe, pero no para yo sentirme mejor o compararme con otros, porque si no es que te vuelves loco. Claro, es que yo creo que hay una cosa muy importante que seguro que lo habréis escuchado alguna vez, que una cosa es el business for business y otra cosa es el business for client, ¿no? En tu caso,
tú ahora mismo estás directamente en un business for business, es decir, las redes también te están aportando y te están nutriendo en la escuela y eso está haciendo un crecimiento exponencial y de ahí se está revalorizando tu trabajo que tan bueno es. Pero cuando trabajas más para el mundo editorial, que en tu caso también lo tienes las dos cosas, el Sí, business for business y el business for client, pero yo en mi caso, que en las redes no las suelo utilizar de una forma muy activa, sino que simplemente es para comunicar nuevos lanzamientos o alguna cosa, mis clientes finales no suelen ser la gente que está viendo mis ilustraciones en las redes, claro. sino son la gente que va a las librerías a comprar. Por eso es interesante que sirva de eco o que pueda servir de portafolio, porque muchas veces Sí, conozco eso. muchos editores que están revisando últimamente directamente, pasan olímpicamente de tu web y se van directamente a tu perfil de Instagram y revisan. Entonces, aquello que habéis escuchado alguna vez, y quiero remarcar esto, aquello que habéis escuchado alguna vez de que últimamente se buscan ilustradores que tengan un perfil con muchísimos seguidores, está pasando, está bajando, se está desinflamando. Realmente lo que buscan es profesionales del sector porque se están llevando muchos chascos. Entonces, es muy Claro. interesante saber exactamente qué nos está aportando las redes sociales, para qué las podemos utilizar. Utilizarlas con un buen uso nos puede llevar muy lejos. Utilizarlas porque sí nos puede realmente hacer muy pequeñitos. Sí, hay que hacerlo de manera consciente. Sí, sí. Yo esto que dices de portafolio, a mí mi agencia me contrató y editoriales también me han contactado a través de mi Instagram, viéndolo como portafolio. Así que sí que es verdad que no tienes que volverte loco, pero a lo mejor sí que yo personalmente sí que recomiendo que estén ahí. Que estén ahí, que Totalmente. estés visible en las redes sociales, pero que a lo mejor no te obligues a tener que publicar todos los días si tu negocio no lo requiere o si eso te hace mal. Creo que es así. Y bueno, eso, pues sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Luego, bueno, bueno, una pregunta también sobre las redes sociales, que no se me pase. Bueno, ahora ya entiendo que sí, los reels estos tan bonitos que haces animados, los haces tú, porque sabes de animación, ¿no? Bueno, realmente, mm, eh, o sea, estos reels son muy básicos, o sea, quizás Sí, son muy efectivos, pero si os digo que los estoy haciendo con Canva y con CapCut, sí. no hay mucho más, es decir, al final sí que algunos conceptos de animación y tal, pero si os fijáis, para mí siempre ha sido muy importante, muy, muy, muy importante la ambientación. Y para mí que los reels transmitan y que tengan una ambientación, porque creo que forma parte de lo que es el leitmotiv de mi trabajo, la emoción y la ambientación, para mí es súper importante. Así que sí, utilizo estos dos softwares, Canva con CapCut, y hago un poquito de animación y me gusta, pues eso, pues darle un Separas poquito las de cosas por vida. capas, ¿no? Separas las cosas por capa y luego las mueves. ¿Es algo así? Sí, es muy interesante porque lo que hago es, sabéis que si trabajáis con Photoshop y tenéis, bueno, pues vuestra ilustración, esa ilustración la podéis dividir por diferentes capas. Es importante, no sé si tenéis 1000 capas, no, pero ir agrupando y colocar, pues mira, pues Claro. personaje, fondo y a lo mejor, pues lámpara. Entonces, una vez esto, puedes seleccionar todas las capas, botón derecho, exportar como PNG, por tanto, se te quedan como PNG y luego las puedes importar en Canva y en Canva puedes hacer animaciones con ellas. Puedes hacer que se venga más hacia adelante, un poquito más para atrás, que algo tal. Entonces, una vez que tienes eso, lo exportas todo el vídeo a CapCut y entonces pues, le pones efectos, le colocas cositas y por último te llevas el reel a Instagram y ya le colocas una música que tú creas que es interesante y ya lo tienes. ¿Y eso te lo mandan las editoriales o lo haces tú porque te gusta? Yo cuando salió Lili Media Luna, os voy a ser sincero, normalmente el tiempo y la durabilidad de una novedad suele ser irrisoria hoy en día. Pensar que dentro del mercado nacional se hacen casi más de 6.000 publicaciones anuales de ilustración de infantil y juvenil. Por lo tanto, los niños hoy en día no tienen la capacidad de asumir todas esas novedades. Y las propias editoriales le dedican una promoción a veces muy cortita a esos libros. Por tanto, decidí tomar las riendas, yo sobre todo con Lili Media Luna, porque al ser mi autoría decidí que esto tomara un punto especial.
ese punto especial era generar contenido de tal manera que fuera, que tenga una durabilidad en el tiempo. Es decir, que Lili Media Luna, aunque los niños y las niñas que lo lean ahora mismo luego puedan crecer y se olviden de ella, los que vengan puedan seguir consumiendo este tipo de material. Entonces, me presentaron un book trailer desde Penguin Random House y la verdad es que, bueno, sentí como mucha pena de que todo mi trabajo se resumiera en 15 segundos de una manera muy básica. Así Claro. que tomé la decisión de intentar aprender de qué manera más efectiva y más rápida de poder construir una especie de book trailer que fuera efectivo. Y de ahí empecé, pues eso, a trabajar, porque creo que lo que es el transmedia de todo tu trabajo hay que cultivarlo bastante. Claro, claro, claro. Qué interesante esto, qué interesante. A mí me pasó con una de las... uy, se ha ido, supongo que... vale, se va, de repente tu pantalla se va a negro, pero vuelves. Nada, una de las cosas que me pasó al principio con mi primer cuento es que me quedé también un poquito decepcionada del poco bombo que se le había dado. Yo venía de diseño gráfico, de preparar campañas, y cuando vi que el libro se publicó y como si fuera una pipa más, me quedé así como, ostras, es que así no lo va a conocer nadie. Entonces sí que es No, verdad no, que no, no. claro, que veo que hay, que luego sí que hay ilustradores, pues eso, que ponen su esfuerzo bueno, si no lo hace la editorial, pues lo muevo yo, lo publicito yo. Que supongo que a lo mejor un poco esto que decíamos antes de las editoriales que buscan gente con seguidores es para eso, para que el libro se promocione solo. Sí, realmente vivimos una época donde lamentablemente pues cualquier persona puede ser autor, donde se le da un valor a cosas que para mí no tienen tanto valor, pero sí que es verdad porque se enfoca a unas ventas, seamos sinceros. Hay muchos libros hoy en día que carecen de corazón y de alma, pero que están producidos muy rápidos, de una manera muy lineal, y eso hace que, bueno, pues que hay personas que se dediquen a esta profesión pero sin ningún tipo de conocimiento, y lo que produce es que se sature el mercado y que se devalúe mucho el trabajo de la gente Claro, profesional que estamos en él. Por eso creo que es muy importante que tenemos como muchos frentes, ¿no? Digamos que tenemos el frente de las IAs, que antes las he comentado sin abrir mucho el melón de las IAs. sí, Tenemos el frente del mundo editorial que está, digamos que viviendo un momento de burbuja, no sabemos hasta dónde va a llegar, y luego tenemos el frente de, bueno, pues todas las cosas que rodean a nuestra profesión. Por eso, si lo alineamos todo, podemos ver en la línea que lo que más va a prevalecer es tu sello personal. Por ejemplo, tú, Alicia, se te nota que tienes un sello personal. Yo siempre hablo de una cosa que me fascina, que es la voz gráfica. La voz gráfica para mí no es el estilo. El estilo es como si te dijera, oye, mira, cada día te has que llevar el mismo jersey hasta el día que te mueras. Dirías, no, por favor. O sea, no, por favor. Claro, para la gente me dice, ay, es que no sé cuándo conseguiré mi estilo y tal. Yo, no, pues no lo sé yo tampoco, porque el no, estilo para no, mí es algo muy puntual, ¿no? Pero la voz gráfica es algo que es continuado, escalonado, que se va trabajando y que al final, desde el principio hasta fecha de hoy, sigue evolucionando. Yo espero seguir evolucionando constantemente. No llegas a un tope y dices, ya estoy, aquí me quedo. claro, Vas evolucionando. Por eso es tan importante esa voz gráfica que quede muy presente, muy, 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 muy presente en tu carrera profesional, para que cuando te tengas que enfrentar a, pues eso, pues a trabajar como ilustrador pues con ciertas personas que a lo mejor en el mundo editorial, pues que tienen muchos seguidores, pero realmente tienen muy poco contenido, o te enfrentes a una IA que digas, vaya, pues esto es una maravilla, yo no voy a llegar a este nivel de detalle, pero te des cuenta que todo eso simplemente es vacío, es algo bonito, pero vacío. Lo que queda es tu voz gráfica. claro. Sí, de hecho, esto de las IA, hubo un chico que hizo como el primer cuento hecho con IA. Y un montón de ilustradores se le tiraron encima, y yo por curiosidad me metí a Amazon. Esto ya a lo mejor mis alumnos ya lo han escuchado. Me metí a Amazon a ver qué comentarios tenía, cómo estaba valorado. Y tanto la gente que lo valoraba desde el punto de vista del creativo ilustrador, que le sienta mal que se esté haciendo esto, porque las imágenes, pues eso, se nutren de otras imágenes de ilustradores y demás, decían, bueno, tanto unos como otros, los que estaban de acuerdo, les decían exactamente lo mismo. Unos desde la crítica de eso carece
cómo decirlo? Pues que no había un argumento, no había algo que te enganchase, era un cuento, al final estaba vacío, yo no le compraría eso a mi hijo, tal. Y la gente que estaba de acuerdo, que les parecía bien lo que había hecho, le decían exactamente lo mismo. Es un libro que no tiene un buen contenido, no hay argumento, yo no se lo compraría a mi hijo, pero como experimento está bien. Experimenta. Quiere decir que incluso los que estaban de acuerdo con que ese cuento se hiciera con IA, lo estaban de acuerdo porque era un experimento, pero no porque les gustara el contenido. Entonces, esto es un poco lo que estás tú diciendo ahora, Ujú. que no solo que las IA no, yo no las veo como una amenaza tan grande como se nos ha hecho ver últimamente, porque dibujar al final es mucho más que eso. Y está lo que dices tú de la voz gráfica. Totalmente. Yo creo que es muy importante que conozcamos, investiguemos, nos informemos de todo lo que está sucediendo, porque todo eso algún día nos impactará o nos está impactando. El concepto de generar constantemente sobre cosas ya generadas, lo que hace es como si tuvieras que cocinar unas lentejas que ya están cocinadas. Entonces, considero que es interesante estar al tanto de todo lo que está sucediendo, investigar, ver de qué forma nos puede ayudar, por ejemplo, pues, en nuestro trabajo del día a día, como redactar un correo o cualquier cosa. Mirarlo de tal manera que sea muy objetivo, sin dejarnos llevar ni tanto por la ilusión de que nos puede quitar trabajo, ni tampoco por el odio, porque creamos que eso es pues un ser maligno. Mm. Hay que mirar las cosas con distancia para poder contemplarlas enteras. Claro, y bueno, sí, al final, a pesar de esto, sí que hay que estar atentos para ver si hay que hacer algún movimiento, porque quiero decir que yo digo, de la misma manera que digo que tampoco las veo como tan amenazas, sí que es verdad que hay ilustradores que se están, bueno, hay gente creativa que se está viendo afectada, como por ejemplo los concept artists, que ahí sí que están, Muchísimo. claro, estos ahí sí que les está afectando. Y Digamos entonces, que el... Sí, perdona. Perdona. No, no, no. Digamos que nuestra profesión tiene una cosa que es muy interesante y es que la ilustradora o el ilustrador siempre van bajo el concepto de un nombre. Por ejemplo, si trabajas en un estudio de animación o si trabajas como concept artist o si trabajas de traductor o si trabajas muchas veces, bueno, traductores sí que en el mundo editorial sí, pero depende qué sectores tu nombre no prevalece porque forma parte del producto. Pero en cambio tenemos la suerte, entre comillas, de que Mm. en nuestra industria prevalece el nombre. Eso nos salva un poquito de todo este maremoto, pero es verdad que hay que vigilar. Deciros simplemente, última conversación que tuve yo con una editorial y con una editora, no puedo decir el nombre, pero decían que rechazaban absolutamente las IAs porque les parecían aburridas y planas y necesitaban mucha variedad. Claro, claro, sí, eso es lo que yo me estoy encontrando. Y otra cosa que ayer, por ejemplo, esto me pasó ayer, me puse a buscar, bueno, estaba buscando referencias en internet de ilustraciones infantiles y me salieron ilustraciones infantiles hechas por IA que eran un despropósito. Quiero decir, los ojos se le caían y la gente habían hecho un artículo sobre ilustración infantil y la imagen que ponían era esa. Y digo, ¿y la IA se está alimentando de esto? Porque es que es ya como claro, yo sé, la IA se alimenta de las imágenes de internet, se está alimentando también de esta imagen, que no hay por dónde cogerla, que ese es un niño que da miedo que se está deshaciendo. Entonces digo, ¿hasta dónde va a degenerar la IA si se sigue alimentando de lo que ella misma está generando? No sé, no Ujú. sé hasta qué punto eso puede funcionar. Y bueno, ahora, cambio de tema. Últimas noticias, lo de Harry Potter, ¿cómo surge? Que eso es una Vale, maravilla. sí, he de deciros que, bueno, pues como es una saga enorme y muy grande, pues en un principio no me está permitido dar mucha Ah, vale, claro. información. Es más, pues, pertenece parte de todo lo que he firmado y de mi contrato el no poder ya no desvelar, sino explicar. Lo único que os puedo decir es que para mí está siendo un proyecto maravilloso, espectacular. Creo que está siendo un regalo. Lo vuelvo a decir, si hace 10 años me llegan a decir que iba a ilustrar
porque curiosamente no, o sea, están las ilustraciones iniciales, pero pertenecen a una ilustradora argentina que ha hecho un trabajo maravilloso durante todos estos años, pero no había un ilustrador nacional y creo que es, bueno, creo no, es la primera vez que dan esta oportunidad aquí en España y Latinoamérica. Entonces, cuando me lo propusieron, pues os podéis imaginar, o sea, no, o sea, Qué no, locura. no. Y a fecha de hoy, lo único que os puedo decir es que voy a ilustrar todas las cubiertas de toda la saga, más las ilustraciones, algunas de las ilustraciones interiores, y comentaros que este 6 de junio aparecen los 2 primeros libros, Harry Potter, la piedra filosofal y la cámara secreta, y estaré en la Feria del Libro el día 8 de junio, de 11 a 1, firmando creo que en el stand de Salamandra, por si queréis venir. Así que eso es un poquito de lo que os puedo contar Vale, de vale. este proyecto, pero es, como podéis imaginar, pues para mí Una está pasada. siendo un impacto muy grande. Claro, claro. No, además es que de todos los ilustradores que yo conozco, ya lo dije en Instagram, es que era para ti, es que es el tipo de cosas que tú dibujas con tu estilo, que te gusta mucho la fantasía y se nota, Ay, y entonces era un proyecto que era para ti. Es como si, yo cuando lo vi digo, es como si hubiera existido siempre, como si esta ilustración, este Harry Potter, hubiera existido siempre en mi cabeza. Lo que pasa es que ahora se ha materializado. Y bueno, voy a pasar a hablar de las herramientas que usas, herramientas sobre todo digitales, ¿no? ujú. Nunca os explico un poquito el proceso y es que, bueno, pues mi casa es muy pequeñita y evidentemente pues no tengo un estudio muy grande, por lo tanto no me puedo permitir muchas veces pues estar con lápices y tal, más luego el ritmo editorial en el que he vivido inmerso en estos 10 años tampoco me ha ayudado mucho a producir, porque yo soy una persona que me gusta mucho volver a lo clásico, al papel, a la acuarela, lo disfruto mucho, pero es verdad que el ritmo editorial es tan potente que lo que tengo que procesar todo de manera digital. Pero por suerte tenemos unas herramientas maravillosas hoy en día que nos ayudan y sobre todo a generar ese trabajo más orgánico que creo que es muy importante, que por cierto, Alicia, tu trabajo es súper orgánico, súper bonito. Una de las sellos de identidad que tiene tu trabajo es eso, es que es muy orgánico y dice mucho, transmite muchísimo. Esto lo tenía que Gracias. decir, lo siento, lo tenía que Hay decir. mucha intención en eso, quiero decir, la gente me lo dice y Se cuando me dice nota. digo, pues que sepáis que hay mucha intención, quiero decir, no es algo que surja natural, sino que hago unas búsquedas de pinceles impresionantes para que se quede justo como yo quiero. Gracias. Bueno, eso, cuenta, Sí, cuenta. sí. Sigue. Sí, sí, y aparte es que se nota el trabajo, cuando el trabajo es digital, pero no hay una búsqueda o una, me sale, perdón, en catalán, una recerca, una forma de encontrar esas cosas, queda todo más básico. Pues trabajo de manera digital porque para mí me soluciona muchísimo, es una manera muy rápida. Sí que es verdad que en mi flujo de trabajo todo ocurre a través del ordenador y de una tableta Cintiq, porque he intentado hacer el proceso con iPad, pero siempre tengo la sensación de que me falta alguna parte, sobre todo cuando estás trabajando para el mundo editorial. Es decir, por ejemplo, pues hasta hace bien poco Procreate creo que no acepta perfiles de color. Luego, pues a la hora de realizar ciertas acciones o trabajar con archivos que son muy grandes, me encontraba limitaciones, a no ser que tuviera el último iPad de versión, pero no me puedo cambiar el iPad cada año. Claro. Entonces, me parece que para mí, como profesional y de la manera que yo trabajo, la mejor manera que me hace avanzar y ser más efectivo en todo mi trabajo es el digital. Pues mira, justo estas semanas o las hace nada surgió un hilo en la comunidad en la que hablábamos de eso, te has sumado al hilo. Había una chica, una alumna que estaba preguntando por si se pasaba a Photoshop o a iPad y yo le decía exactamente lo mismo, que el iPad hay gente que hace cosas maravillosas, pero que a mí que trabajo sobre todo con editoriales o la forma de trabajar que tengo, me relaciono mejor con Photoshop y ya también pues toda la costumbre que tengo del movimiento de manos que tengo de saber dónde están las cosas, de los atajos de teclado, de la capacidad que tiene y bueno, eso, la comodidad. Uh Luego -huh. también en Photoshop eres de los que tiene pinceles, muchos pinceles, como hago yo, o con dos o tres te conformas.
He pasado por muchos procesos, he Sí, pasado por muchos procesos. Al principio tenía la necesidad absoluta, absoluta de que mi trabajo fuera lo más orgánico posible y acumulaba, 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 pero decenas, no paraba de comprar packs. Hacía pruebas, es más, dentro de mi horario tenía los jueves por la tarde siempre estaban dedicados a investigación. Entonces, sí, ese trabajo de búsqueda siempre estaba muy orientado, pues eso, pues a capturar imágenes. Es una cosa que siempre tengo bloqueado, ¿no? Vamos a buscar y vamos a interesarnos, ya sea fotografías y tal, y una de la parte eran pinceles. Acababa acumulando muchos pinceles hasta que me di cuenta que mi día a día tenía en pinceles tengo usados, y entonces en usados tenía 10. Y al final utilizo esos 10 porque es cuando me encuentro más cómodo. Sí que es verdad que, por ejemplo, pues he de deciros que si algún día pues necesito algún pincel muy específico, entonces sí, voy a buscar aquellos pinceles específicos, pero por norma general mi base suelen ser unos 10 pinceles. sí, yo un poco, yo hago esta, o sea, también tengo como una hora, ahora a lo mejor no, porque ya tengo como muchos acumulados, pero tenía Ujú, como, durante muchos años tenía una hora fijada para investigo pinceles. Y entonces lo que hice es como tú, poner en la biblioteca, organizármelos de manera que pusieran los más usados, los para fondos, tal, y organizarlos de manera que no me tenga que poner a buscar cada vez que dibujo, que vaya siempre y como tú dices, al final son unos 10 más o menos, por ahí los que ujú. usas después de una búsqueda muy intensa, pero al final son unos pocos. Por ejemplo, a Lorena Álvarez, que la entrevisté, ella decía que cogía creo que fue ella, los básicos con 2 o 3 pinceles se apañaba. Por eso te he preguntado, porque cada ilustrador lo hacemos de una manera. Ujú. Luego, ¿cómo, bueno, tu estilo, iba a hablar de estilo, ya has hablado un poquito de la voz gráfica, ¿no fue algo intencionado o sí, o cómo lidiaste con eso porque yo sí que te veo un estilo, ¿tú te lo, Ujú. tú te lo ves? Sí, yo reconozco mi trabajo y sé que Sí, tiene, pues eso, pues un sello mío y que va evolucionando con el tiempo, pero sí, sí, yo reconozco mi sello y me encuentro muy cómodo con él y espero que siga evolucionando. Pero sí que es verdad que es una cosa que, pues, que ha ido mutando con el tiempo y espero que siga mutando porque eso es lo más interesante. claro, claro, sí, esto siempre lo decimos mi hermano y yo, que el estilo te encuentra a ti, que es ir trabajando, ir, bueno, lo que decías tú de la voz gráfica, ir haciendo lo que te apetece, lo que te sale, y el estilo como que te va encontrando a ti. Ujú. Yo hay una cosa que, por suerte, gracias a Lili, he podido pues, recorrerme bastantes colegios y estar en contacto con, pues, esto, con nuestros clientes directos, que son los más exigentes, los niños y las Sí, niñas. Y una de las cosas que siempre hablo es porque muchos de ellos se quieren dedicar a dibujar, y siempre hablo de una cosa que se llama, aparte de la voz gráfica, está el universo interior. Y el universo interior es una cosa que se va formando pues, a través de las películas que vas viendo, un paseo que das un día por la tarde, ese viaje que haces con tus padres o cuando eres más adulto con tu familia, un trozo de pizza, ese día que sales a comer a algún sitio, algún amigo nuevo que viene y que te cuenta una nueva historia. Es decir, la suerte que tenemos es que nosotros nos alimentamos de muchísima información, de muchísimas cosas que nos impactan. Entonces vamos perfilando. Si te fijas, cada ilustrador tiene como, o cada ilustradora tiene como un perfil muy claro de aquello que quiere contar, ¿no? Y yo creo que si quitas todas las capas de la cebolla y te quedas con el centro, vas viendo que cada ilustrador tiene como un ecosistema muy propio, ¿no? Y eso creo que es lo más importante. Yo en mi caso, a mí me han afectado muchísimo, muchísimo, pues evidentemente, pues el mercado francés es un mercado que actualmente estoy trabajando en él y que a mí me ha parecido maravilloso entrar de lleno en él porque es un mercado muy complejo, muy complicado. Me encuentro muy cómodo en ese mercado, creo que tengo un lenguaje muy propio de ellos, pero a la vez creo que también puedo funcionar en otros mercados internacionales y creo que me ha ayudado mucho ese mix que he hecho un poquito de varias cosas que yo he ido pues bebiendo en mi infancia o en mi adolescencia, como puede ser las películas del estudio Ghibli, o puede ser que a lo mejor he bebido mucho, pues eso, pues yo que sé, me encantaba Dragones y Mazmorras, me ha encantado siempre la saga de Harry Potter, no lo voy a desmentir. Todas estas cosas a mí me han influido muchísimo durante toda mi vida, todo, 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 todo. Y eso yo creo que ha generado un universo interior que es lo que ha confluido en ese no estilo, como hablábamos antes, sino en esa voz gráfica que se va creando poquito a poco.
Sí, de hecho, esas eran las próximas preguntas, en qué te inspiras y de dónde bebe tu trabajo. Y sí, sí, además se nota tu trabajo tiene como, bueno, mucha fantasía. Si, por ejemplo, lo comparáramos con el mío, el tuyo es fantasía pura y dura. Yo, por ejemplo, a lo mejor me tiro más por escenas cotidianas o infantiles, de nene, maternidad, crianza, no sé qué. Y el tuyo es fantasía, o sea, se nota que te gusta la literatura tipo Harry Potter. Ujú. Y nada, bueno, me encanta, me encanta. Después, ¿cuánto? Vale, aquí tenía otra pregunta. Vale, esta ya te la he hecho. ¿Hay diferencias entre ilustrar para ti mismo e ilustrar para una editorial? ¿Haces ese ejercicio? Sí, hago ese ejercicio y es Sí, maravilloso porque es maravilloso, terapéutico y sano. Es decir, sí, de tanto en tanto, una de las cosas que he intentado dejar de hacer, por ejemplo, en redes sociales, es generar contenido adicional mío, porque, bueno, puede ser interesante, pero he preferido cada vez ubicarlo más a mis publicaciones editoriales. Pero para mí, creo que en ciertos momentos, cogerme mi libretita, e irme a darme un paseo, dibujar, estar en la playa con mis hijos, dibujar a mis hijos, dibujar cosas, pensamientos, escribir, ya no solamente dibujar, sino también escribir, me ayuda mucho a, vamos a decir una cosa, a desembozar. A desembozar, sí, porque digamos que la gente tiene como muy idealizada la faena del ilustrador y la ilustradora, pero al final somos personas que lo que hacemos es transcribir las letras del escritor o escritora de una forma que pasa de letras a ilustración. Entonces, esa transformación al principio suele ser muy mágica, pero a medida que va pasando el tiempo, tu cabeza genera una serie de recursos, una biblioteca muy potente, las que ya te vas encontrando cómodo, la vas utilizando y al final se puede llegar incluso a hacer un poco tedioso, porque ya no sé si a ti te ha pasado, pero yo no sé cuántas librerías y libros he dibujado, estanterías, o sea, tiene una cantidad o de árboles. Llegas a un momento que has dibujado tanto ya eso que ya como que lo tienes un poquito como sobado, ¿no? Entonces, por eso sí. creo que es tan importante de vez en cuando liberarte. Yo vi cómo te ponías a pintar ceras con tu hija y me pareció maravilloso. Me pareció fantástico. Yo a veces cojo las acuarelas de mi hijo pequeño, de Martí, y nos sentamos él y yo con unas acuarelas que son acuarelas hobby y empezamos a hacer experimentos y probar y tal. Y de repente digo, Dios, esto ha sido maravilloso. Esto ha sido maravilloso, ha sido liberador. Ese momento de poder trabajar, porque normalmente la gente que queréis hacer camino para profesionalizaros, es muy difícil discernir entre hobby y Sí, profesión. Ese camino, esa transición es un poco complicada y cuando la hacemos, muchas veces tenemos como una sensación un poco melancólica de lo que fue el hobby en su día. Pues es muy claro. importante encontrar espacios donde tú te puedas liberar, puedas hacer, dibujar lo que quieras sin tener la presión editorial de si eso está bien, si eso está mal. Simplemente dejarte ir, liberar y volver, pues eso, a ese niño o niña pequeña que no tenía ninguna preocupación. Claro, claro, porque a veces de ahí pueden surgir, bueno, a veces son muchas, la mayoría pueden surgir cosas muy interesantes que luego tú puedas incluso utilizar para ese trabajo editorial. Pero eso es como tú dices, llega un punto que haces tantas veces la misma cosa y también con esa presión constante de que lo estás haciendo para que guste a alguien que entiende de esto, a alguien que ve dibujos durante el día y entonces esa cosa de tengo que impresionarle, tiene que gustarle, pues no te deja tanto disfrutar como cuando eras niño y también te salían cosas para tu edad bastante guays y es lo que te ha llevado a estar en este punto. Entonces, sí, sí, a mí también me parece muy importante y de hecho ahora con la academia, mmm, como hasta ahora he estado trabajando para editoriales sin parar y ahora pongo ejercicios para mis alumnos y ahí siento más libertad porque no tengo una editorial y es como, tengo que hacer algo muy chulo que me guste mucho a mí, porque así les va a gustar a ellos. Y entonces esa presión, pero es de otra manera y la disfruto mucho más y me siento más libre. Entonces eso como que me hace también a mí sanar un poquito o descansar, más que sanar, descansar Uh -huh. y que surgen cosas guays. Vale, alguna vez, vale, otra cosa que te quería preguntar, ¿cuánto tiempo te suelen llevar los proyectos que haces? ¿Cómo va esto de las fechas de entrega?
A ver, realmente esto ha ido cambiando con el tiempo. Es decir, vas ganando agilidad, rapideza y esos recursos que vas generando mentales ayudan a que seas mucho más rápido y mucho más efectivo. Al principio, yo para generar una portada, me acuerdo mi primer encargo para Estados Unidos, que estaba realmente congelado de miedo. Tardé un mes entero para hacer una portada y era como, bueno, eso fue horrible, estuve un mes sin dormir. Quería darlo todo tanto que no paraba de resobar y sobar el dibujo y trabajarlo y darle vueltas y hacerlo muy, 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 muy barroco y tal. Bueno, fue un proceso de aprendizaje increíble. A fecha de hoy, prefiero trabajar muy bien en lo que es el concepto inicial, generar una especie de pequeños bocetitos para luego yo elegir el que creo que puede funcionar mejor y el que narra muchísimo mejor y entonces me pongo a generar el proceso. El proceso, por ejemplo, puede ser muy diferente. Una página de Lily tiene diferentes páginas, ¿no? Como, luego hablaremos de Lily, pero no es lo mismo una página de cómic que una ilustración, que una cubierta. Por ejemplo, una cubierta, pues depende, pues te puedo tardar una semana en hacer una cubierta, depende de su complejidad. Hay cubiertas que de repente funcionan muy bien, no sabes por qué, y eso tú lo habrás visto, Alicia. Yo he visto trabajos de otros compañeros y compañeras que era el personaje principal en grande, con unas letras y una tipografía enorme, con unos colores tal, funcionaba muy bien y salía hacia adelante. Yo siempre pienso, es que habrá tardado una tarde. En cambio, veo otros procesos que a lo mejor no funcionan tan bien, pero que está completamente a rebosar de detalles. Por eso que creo que los tiempos son un poco complicados de medir, ¿no? Es decir, lo que sí que es verdad es que a nivel editorial trabajas con unos tiempos y tienes que ir gestionándolos y lo tienes que cuadrar. Por lo tanto, para mí es muy importante cuando planifico, cuando acepto un proyecto, antes de aceptarlo, generar una buena planificación para no pillarme los dedos y para que la editorial, que algunas editoriales grandes, pues a lo mejor están acostumbradas, pero cuando empiezas, a lo mejor puedes recibir encargos de editoriales un poco más pequeñas que desconocen un poquito a nivel de tiempos y suelen apretar un poquito. Pensar que las editoriales muchas veces trabajan por trimestres. Es decir, cada trimestre tienen que sacar tantas publicaciones y esas publicaciones se tienen que cumplir. Si no las cumplen, el presupuesto que han tenido pendiente para esa presentación o para ese libro se va a cancelar y se lo acumulan para la siguiente. Y eso es penalizable para ellos. Por lo tanto, tiene que sacar sí o sí. Es decir, cuando estamos gestionando tiempos, tenemos que ser muy claros, muy concisos y si no nos podemos pillar los dedos, lo podemos pasar muy mal. Claro, claro. A ti bueno, tú lo has vivido así, el que las editoriales extranjeras te dan mucho más tiempo, son como más previsoras en ese sentido y en España van para mañana. Hay editoriales en España que no me ha pasado, hay editoriales que me han pedido las cosas con tiempo, pero sí que normalmente veo que en España cuando haces un cuento, al poco se publica y en el extranjero haces un cuento y ya se publicará. Eso es en mi experiencia. Sí, te doy toda la razón. A ver, yo tengo la grandísima suerte que durante mi carrera en el mercado nacional he podido trabajar con editoriales pequeñas, medianas, grandes y al final lo que te encuentras detrás del editor son personas. Sí. Eso es muy, muy, muy importante. Creo que hay que romper una lanza a favor de los editores y editoras porque muchas veces parecen que sean nuestros enemigos, pero son ellos, tienen que ser nuestros aliados y hay que generar esa alianza. Es verdad. Y poniendo en contexto lo que dices tú, que estaba sonriendo, pero estaba sonriendo porque estaba viendo la respuesta dentro de tu pregunta. Sí, es cierto, totalmente. El mercado nacional funciona con unos tiempos completamente diferentes. Estados Unidos, por ejemplo, pues yo que sé, pongo Scholastic, he estado trabajando con ellos, trabajan con unos tiempos muy pautados. La verdad es que son unos tiempos muy inamovibles y muy pautados que te dejan espacio suficiente, pero ojo, no te pases de ahí, porque si no, Claro. no vuelves a trabajar jamás con ellos. Claro. En España es como, desde el momento que te involucras en un proyecto, tanto a nivel de precio como de tiempos, como de todo, hay una negociación constante. Es una negociación constante. Y eso en el mercado, vamos a decir, más latino, es presente. Tenemos una forma de trabajar muy diferente, muy más de lo vamos hablando, vamos viendo. En cambio, pues por ejemplo, el mercado anglosajón es mucho más ajustado, tiene unos tiempos, esos tiempos son así, ese precio es así, esas tarifas así, y son muy claros. Es decir, si ellos quieren una cosa en la portada y les molesta mucho la pelota que lleva esa niña, la pelota va a ir fuera. Por mucho que tal. En cambio, en el mercado nacional, pues a veces puedes encontrar que algún editor no te ponga tantas pegas en tu trabajo,
pero sí que te ponen muchas más pegas en los tiempos y en el pago, ¿no? Entonces, es curioso que son diferentes modelos de trabajar, los dos válidos. Creo que hay que saber navegar por esos tiempos y por esas tarifas y esa manera de pensar, pero hay que tener claro que son mercados muy diferentes y que funcionan con mecanismos muy diferentes. Sí, sí, totalmente. Sí, bueno, en el extranjero a mí siempre, para trabajar para el extranjero siempre me pasan un Excel o en el mismo email, todo organizado, bocetos de la portada en día tal, interiores día tal, todo te lo pasan organizado. Sí, sí. Y bueno, dependiendo del proyecto, pues, y también imagino que de tu estilo, pues los tiempos que te llevan, pues son unos y otros. Eh, Ujú. vale, pues pasamos a la gestión, mira, la parte de disciplina, desarrollo personal y luego ya, bueno, ya nos estamos acercando a hablar de Lili. Los bloqueos y el síndrome del impostor, ¿cómo los gestionas tú? Maravillosa pregunta, la Es que, pregunta de oro. Los bloqueos, por experiencia, lo que he visto es que si yo estoy trabajando en una ilustración, planteo una ilustración desde cero, no me acaba de... siempre hago como un boceto muy rápido para ver más o menos cómo me puedo ubicar, pero es verdad que a veces empiezas a trabajar y te estás dando cuenta que eso no está funcionando. Yo creo que lo más sano es que cuando pasen esas cosas te levantes de la silla y que cambies de tarea. sí, No creo que permanecer constantemente en un bucle infernal te lleve a algún lado, porque, bueno, yo he llegado a caer en esos bucles y son horribles, son pozos oscuros y horribles. Por eso creo que generar como cambios de tareas siempre va a ayudar mucho. Una de las cosas que nos pasa es que es una profesión muy solitaria y muchas veces estamos trabajando muy solos o solas en el estudio y creo que también es muy importante de vez en cuando buscar compañeros o compañeras y decirle, oye, ¿te importa si te enseño esto? ¿Qué te parece? ¿Qué tal? Pero intentar evitar sobre todo, pues eso, pues familia, amigos, porque ellos siempre te van a regalar los oídos y te van a estar sí, diciendo cosas, bueno, pues cosas bonitas, pero sí que es verdad que es muy, 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 muy importante, pues eso, para conseguir esos desbloqueos, pues intentar romper un poquito el espacio de tiempo. Es muy, muy importante romper ese espacio de tiempo para airearte un poquito, ¿no? Yo utilizo mucho la técnica Pomodoro, que es que es muy mm, funcional, que me hago bloques de trabajo y cuando intento que sea muy intenso mi trabajo, muy intenso. Si me bloqueo 45 minutos, que sean 45 minutos, pero muy, 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 muy a full time. Luego me puedo permitir el lujo de estar 15 minutos desconectado, pensar, darle una vuelta, tal, ojear otro libro, salir, abrir la ventana, mirar un poquito por el balcón y tal, que me dé un poquito de aire y luego volver. Pero considero que me da mucho oxígeno a nivel imaginativo. Y respecto a lo del síndrome del impostor, bueno, con los años he aprendido que es una compañía que va a perdurar el resto de mi vida conmigo. Es decir, vamos a decir que esto no se supera, sino que se acepta, ¿no? Como lo que son los sí, procesos de duelo, ¿no? Es decir, hay que coger y mantenerlo y decirle, mira, te voy a colocar aquí al lado, vas a estar conmigo durante el tiempo que tú quieras, porque habrá días que te levantes de las 7 y te vayas, y otros días que vas a estar muy pegado a mí, pero te voy a dejar ahí, respeto tu opinión, pero no estoy de acuerdo. Creo que tratarlo como un personaje ficticio es muy interesante porque él hace que lo puedas colocar en algún sitio, porque nosotros, sí, las personas, tenemos esa manía de colocar etiquetas, de colocar cosas. Entonces, pues ya que nos ponemos, pues vamos a colocar una etiqueta. Y yo, mi síndrome de impostor, lo reconozco y lo tengo muy claro. Entonces, suelo tener incluso hasta diálogos mentales con él de discusiones de decir, no, no ves, porque al final tenemos que pensar que el síndrome del impostor no deja ser, al final, un pequeño deslice de vanidad nuestra para saber a qué altura nos vamos a colocar. El sí, problema es que la altura siempre tiene que ver con la persona que tenemos al lado. Por eso creo que yo siempre recordaré que con 19, 20 años me regalaron una novela gráfica que era Maus, que cuando la vi dije, esto es horrible, horrible, que dibujo, o sea, me parecía horrible, me saturaba la vista, todas esas cosas negras y tal. Y dije, no, no, pero tú esto te lo tienes que leer porque te parece muy interesante y tal, tal. Cuando acabé de leer Maus, mi cabeza explotó, me sí, pareció maravilloso, aparte de la historia que está narrada de una manera increíble.
me pareció que esa persona estaba utilizando su voz gráfica al servicio de la historia. Claro, Entonces, entendí que yo no podía ver esos dibujos de la misma manera una vez que ya me he leído eso. Por tanto, es importante cómo dibujamos, pero más importante es para qué lo dibujamos. claro. Eso tiene mucho que ver con el síndrome del impostor, porque el síndrome del impostor solamente se va a basar en tu técnica. Solamente se va a decir, es que mira qué brazo has hecho, es que cómo puedes dibujar este ojo para aquí, este ojo para allá. Pero cómo no ves que todos tus dibujos son iguales. No ves que lo que está haciendo esta persona, por ejemplo, te patas una vuelta por Instagram y dice, no ves que hay una ilustradora que tiene 15 años que está dibujando mejor que tú y que está haciendo 1000 novelas gráficas cada mes. Entonces, siempre vas a quedar muy por detrás. Por tanto, coger ese señor impostor, dejarlo ahí como muy de esto, colocarlo, ¿no? Para decir, mira, ahora no me molestes, estoy trabajando. Y así eso, cuando pare de trabajar, ya me comentas lo que tú quieras. Sí, sí, eso cuando estuve yendo a la psicóloga me lo dijo y en la entrevista que le hice a Pintamongers hablamos exactamente de lo mismo. Cuando lo ves como alguien externo es mucho más fácil controlarlo y ver, bueno, el síndrome del impostor al final intenta como salvarte de posibles peligros, entonces a veces se pone un poquito exagerado y tienes que relajarle porque no hay tanto peligro como él cree que hay, entonces hay que tratarla así, me parece súper guay. Y luego lo que decías de ponerte a dibujar, lo de la técnica Pomodoro, yo no la uso, aunque creo que inconscientemente la uso porque cuando, creo que nos pasa a todos los ilustradores, te pones y pasan 2 minutos, o sea, pasan 45 minutos y en realidad te parecen que han pasado 2, porque nos gusta tanto lo que hacemos que nos enfocamos y no paramos. Y yo me acuerdo que a esta misma psicóloga se le decía, digo, es que me siento mal porque luego a lo mejor paro y veo un vídeo, pero es que si no paro, no puedo seguir. Y decía, ella lo que me decía es que como esos parones que yo hacía después de estar tan pegada a la pantalla, era como si estuviera cogiendo un lápiz y sacándole punta. Dice, tú eres la herramienta y necesitas sacarle punta y necesitas distraerte un poquito después de haber estado tan enfocada, tan, bueno, pues eso, tan concentrada en algo, necesitas airearte. Entonces, no te sientas mal si entre medias, pues te pones un vídeo para ver algo porque llevas no sé cuánto tiempo trabajando. Entonces, esos descansos también son importantes si te entiendes a ti como un lápiz que está ya desgastado. Qué gran ejemplo, qué gran ejemplo. A mí me gusta mucho entender que nuestra profesión nos suele pasar que somos tan vocacionales y nos gusta tanto nuestro trabajo que podemos sufrir, como digo yo, posesiones. Estar trabajando y yo he sufrido alguna posesión de quedarme casi con los ojos en blanco y trabajar 3 horas seguidas, 4 Sí, horas seguidas y levantarme de la silla y decir, esto es muy poco sano. Esto es muy poco sano, o sea, ¿en qué momento te has dejado llevar por esta posesión? Por eso intento, pues eso, equilibrar lo que dices tú, sacar claro. punta al lápiz y airear, ¿qué tal? Porque los bloqueos vienen muchas veces de no saber gestionar esa biblioteca que tenemos dentro y de Sí, estar enfuscados en el proceso, ¿no? Entonces, yo creo que hay que confiar un poquito pues la evolución de todas las cosas, que todo te va a llevar a ir superando. Pero tener esa paciencia, reconozco que es muy difícil, es muy difícil. claro, claro. Sí, y bueno, y esto que decía también de sacarle punta al lápiz, a ti mismo, va mucho con esto que decías tú de cambiar de cuando estás bloqueado con una cosa, cambiar de tercio, dejar descansar un poquito el lápiz y a lo mejor coger el pincel. Entonces, bueno, ya esta parte, lo único que me queda decirte es, bueno, preguntarte es qué cosas te gustaría hacer, qué planes tienes para el futuro como ilustrador, qué cosas crees que te quedan por hacer y bueno, dime. La verdad es que estoy como muy contento de estos años de carrera, de todo lo que he ido recogiendo, haciendo. No me hubiese imaginado, es decir, si me hubiesen hecho esta pregunta hace 10 años, no hubiese dicho lo que tengo ahora. Ya, claro. Por eso me siento súper afortunado de mirar hacia atrás y sentirme muy agradecido por todas las oportunidades que he tenido. Pero sí que es verdad que mirando hacia el futuro, pues he descubierto que hay una parte en mí que quiere apostar más por la autoría.
es la que me hace sentirme como más completo. Tengo la sensación que hasta ahora interpretaba historias de otras personas y ahora me apetece interpretar historias como mucho más cercanas mías. Deciros que ahora mismo estoy inmerso, como sabéis, en la saga de Harry Potter, que creo que es una gran oportunidad para dar mi visión de la saga y lo que se imagina en su universo interior Xavi Bonet, pero Sí. a la vez, aparte de enriquecer como universo lo que pueda yo en la saga de Harry Potter, pues estoy con varios proyectos en mente. Uno de ellos es posible la tercera parte de Lily y otro proyecto de cómic para Francia que todavía está en proceso de desarrollo, pero estoy viviendo como algo muy bonito y me gustaría animaros a todos y a todas generar esos procesos creativos. Creo que aunque luego esas historias no vayan a parar a ningún lado o algo, pero estamos viendo un momento en el que, sobre todo en el álbum infantil o en la narrativa juvenil, pues lo que comentábamos antes, hay un intrusismo un poco extraño porque vienen influencers, youtubers, con todo mi respeto al mundo de influencers y youtubers, pero que quizás que no están metidos más en este negocio, producen una serie de producciones que a veces están un poco vacías o huecas y nosotros que llevamos trabajando en esto, aunque algunos de los que estáis aquí o algunas de las que estáis aquí, a lo mejor estáis a nivel profesional o todavía no habéis empezado, da igual, vuestra cocina ya va funcionando desde el minuto cero. Claro. Entonces, posiblemente tengáis mucho más profesionalidad que esas personas que ahora mismo acaban de aterrizar simplemente porque es un camino que se le ha bifurcado. Por lo tanto, os animo encarecidamente a generar historias, a generar contenido, aunque sea para vosotros, vosotras, para que eso os vaya enriqueciendo vuestro universo, para que vayáis contemplando, para que encajéis piezas de este puzzle tan maravilloso que es narrar o a través de imágenes o a través de letras. Pero para mí es como algo básico y es ahí donde quiero poner el foco. Claro, claro, qué guay. Además, ahora tú tienes como una biblioteca súper enriquecida de haber hecho tanto, de haber ilustrado, de haber leído, que un poco eso imagino que te servirá de inspiración para luego tú ahora crear por ti mismo. Ahora tu mente es privilegiada en ese No, sentido. no. Claro, has ilustrado tanto, has leído tantas historias, además las has ilustrado con la pasión que tienes por este trabajo, que también miras todo con un ojo clínico especial para quedarte y luego poder ahora usar eso tú para tus propias historias. Y bueno, te iba a decir que dijeras, bueno, que dieras un consejo, pero ya lo has dado con todo lo que has dicho hasta ahora y con este último consejo que has dado, me parece que ya has contestado a la pregunta. Me refería a un consejo a aquellos que estuvieran empezando como ilustradores. Si quieres añadir algo, puedes añadirlo. Y si no, pasamos a lo de Lili Media Luna. Tú dices. Pues me gustaría decir una cosa antes de pasar a Lili, que es un consejo que no es mío, es un consejo que me dieron y que lo guardo como un tesoro para poder pasarlo a todas las personas que están viviendo el mismo proceso que yo. Y es que para mí siempre ha sido como muy vocacional todo esto y cuando empecé, pues conocí un artista que se dedica sobre todo pues, a hacer ilustración científica y me dijo claramente que, bueno, pues que esto era una partida de juego y que no se trataba de ganar la partida, sino de jugar el máximo tiempo. Y eso me ayudó a tomar una visión muy diferente de lo que es la profesión. Es decir, yo no sé qué puede suceder en el futuro, no sé cómo se va a encaminar mi carrera, no sé qué giro va a venir en mi vida, pero lo que tengo claro es que durante el tiempo que yo esté aquí estaré jugando y pasándomelo bien. Y creo que es muy importante que todos vengamos a esta profesión de esta manera, porque de esta manera puedes explicar cosas y hacer cosas más interesantes. Claro, claro, claro. Eso lo decía mi hermano, lo daba en una de sus clases, ¿Ah, hablando sí? de las ventajas que teníamos los ilustradores. Y una de las ventajas con las que solemos partir y por las que empezamos es porque nos gusta mucho. Somos capaces de dedicarle muchas horas, somos capaces de jugar, de tomárnoslo como un juego porque nos gusta. Y entonces una persona, como tú dices, que acaba de aterrizar y que le acaba de salir la oportunidad de publicar un cuento porque tiene seguidores y no tanto porque le guste este mundo, pues en realidad no tiene esa ventaja de que le guste como para hacer este trabajo de manera mantenida en el tiempo, ¿sabes? Y nosotros los ilustradores es como, es que hasta que me muera esto me va a gustar.
Entonces sí, es muy, muy buen consejo, muy bonitas palabras. Aquí ponen que se han emocionado y todo, por todo lo que están Gracias. diciendo. Y nada, ahora ya pasamos a la parte de Lili Media Luna, que aquí es donde tengo más preguntas de los alumnos, y que es tu novela gráfica, escrita e ilustrada por ti. Y voy a empezar ya a preguntarte por ella. Esto ya queda exclusivo para los alumnos. Lo digo porque este vídeo, como lo colgaré en YouTube y lo verán pues todo el que quiera verlo, pues que sepan que toda esta parte que vamos a hablar a continuación pues estará en la academia. Y bueno, ¿cuándo y cómo nace